¿Qué tal, amado amigo y hermano que se encuentra en sintonía en este día de la palabra de Dios? Que el Señor sea hablando a tu espíritu, a tu alma, a tu mente y a todo tu corazón en este día. Vamos a dar inicio en oración. Padre, yo bendigo a cada oyente que está en sintonía de tu palabra. Todo aquel que vaya a escuchar esta palabra, que esté atento a lo que el Espíritu dicte directamente del cielo, que no sea yo hablando, sino tu palabra. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Bendiciones, amigo y hermano. En este día estaremos hablando sobre un tema: provocando avivamiento. En estos días ha surgido aquí en los Estados Unidos una noticia que ha captado la atención de muchos. Y quisiera compartir con ustedes, para dar inicio, un artículo que lee de la siguiente forma: cancelan clases a causa de un avivamiento en los estudiantes. Lo que inició como un devocional se ha convertido en uno de los avivamientos más gloriosos de este tiempo. Sin proyectores, sin pantallas gigantes, frente a un altar modesto, sin figuras reconocidas dirigiendo. El corto servicio había terminado, pero un par de docenas de estudiantes sintieron la necesidad de quedarse adorando. El mover se extendió por 110 horas en adoración y oración, y lleva ya 9 días y no se ha detenido 24/7. En forma espontánea, soberana, el Espíritu de Dios se presentó en la adoración, con arrepentimientos y quebrantados en llantos. Está sucediendo ahora mismo en la Universidad de Asbury, en Kentucky, en los Estados Unidos, en donde ya no son los alumnos, sino que hay filas de docenas de personas que han llegado de diferentes partes de los Estados Unidos a ver lo que está ocurriendo en aquel lugar. Las clases por completo se han cancelado a causa del mover del Espíritu Santo, moviéndose en poder a través de salvación, sanidad y milagros. Oremos hoy que se propague como una onda expansiva en cada casa, en cada escuela, en cada colegio, en cada universidad de los Estados Unidos y en el mundo. Dios nos está hablando hoy más de Cristo, salvando vidas en las escuelas, en las calles, en la ciudad, y que haya cero tiroteos, heridos y llevando vida a muchos inocentes. La palabra dice en Colosenses capítulo 1, versículo 27, es Cristo la esperanza de gloria para cada nación y los Estados Unidos. Hay una generación que el grupo no la presiona. Esta generación presiona al grupo y lo guía a Cristo. Pero ¿qué tal si usted que está en sintonía de esta palabra, vamos a la palabra de Dios y vemos lo que nos dice acerca de los avivamientos? ¿Qué tal si en su congregación usted no espera que alguien le diga que ore? Usted no espere que alguien le diga levanta las manos en momento de adoración. ¿Qué tal si usted y yo, incluyéndome a mí, somos los primeros que nos arrimamos al altar de Dios y nos postramos delante de el Señor de rodillas, clamando por ese mismo avivamiento que estamos viendo surgir en Asbury? Un avivamiento, tal como lo relata la Biblia, en los cristianos, en el pueblo de Dios, es el deseo de volver a estar escondidos por Dios y para Dios. Que nuestro amor por Él sea constante, que se dé cumplimiento lo que dice la palabra en Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Mire lo que dice la palabra: con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. 3 cosas importantes
que nos compone a nosotros como seres humanos: fuerza, mente y alma. Y el segundo mandamiento sigue diciendo la palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a ver a través de la palabra algunos puntos claves que causaron avivamientos. Habacuc 3:2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Qué tal si hoy en día leemos la palabra en nuestras congregaciones y no solamente oír, sino hacedores, y temer todo lo que en ella está escrita para hacer conforme lo que dice? Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y los tiempos en cuales estamos viviendo son tiempos bien peligrosos, pero en medio de los tiempos de peligro puede surgir un avivamiento a través de los hijos e hijas de Dios. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia, que Dios es misericordioso con nosotros a diario. Como nunca en la historia, esta oración es realmente necesaria. Vivimos en tiempos en que el fuego está apagándose y casi está extendido. Debemos desear fervientemente que Dios avive su obra en esta generación presente, lo cual involucra tu familia, mi vida y tu vida. ¿Y qué significa un avivamiento? Avivar significa vivificar, animar, encender para hacer frente a lo que ha estado apagado. Un descenso, un estado apasionado, algo que estaba muriendo, pero ahora inicia. Un avivamiento en los cristianos, en el pueblo de Dios, es el deseo de volver a estar escondidos por Dios y para Dios. Es nuestro amor por Él, al rojo vivo, sea constante, que se dé cumplimiento el gran mandamiento que leíamos en Marcos 12:30, al igual que el próximo versículo, que amarás a tu prójimo. Y esto es tan importante que Jesús llama al arrepentimiento a una iglesia. Y usted dirá: ¿cuál es esa iglesia? Seré yo. Acuérdate que tú eres iglesia, yo soy iglesia. Y la palabra nos enseña en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:5: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Los grandes avivamientos surgen a través de arrepentimientos. Por esto el avivamiento no es opcional, porque es la vida de la iglesia. No es un juego. El avivamiento trae una serie de manifestaciones que pueden ser la salvación de muchas personas por mucho tiempo que has estado tú orando. Intensificar los dones del Espíritu, o notorio la presencia de Dios en nuestros corazones o en el ambiente, generado una atmósfera de milagros, liberaciones y sanidades, como estamos viendo en Ausbury. El amor de Dios y al prójimo aviva el fuego del Espíritu Santo en nosotros, pero el pecado no confesado causa de que el amor se apague y nuestra vida espiritual muera. Mateo 24:12. Recuerde que Mateo 24 es tan actual hoy en día más que nunca. Debido al aumento de la iniquidad, escuche bien, debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se va a enfriar. Y estamos viendo también, aparte del avivamiento,
Estamos viendo que el amor de muchos se ha enfriado por la maldad y la iniquidad que están viendo a diario. ¿Quién produce un avivamiento? Mire, no es el lugar, no es el momento ni la hora. Es usted que puede provocar avivamiento donde usted mismo se encuentre en este momento. Hechos capítulo 2, versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. El Espíritu da vida, el Espíritu es vida. Y el Espíritu Santo enciende el avivamiento dentro de la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es decir, habiendo un solo Dios, existen tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta verdad ha sido revelada por Jesús en medio del Evangelio. El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de la historia hasta la terminación. El Señor Jesús lo presenta y se refiere a Él como una persona diferente en obrar propio y en un carácter personal y divino. ¿Qué nos dice la palabra en Romanos 5:5? Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Queremos un avivamiento, dicen personas. Entonces debemos de anhelar al Espíritu Santo que nos guía a la perfecta voluntad. El Espíritu es paraclito. La palabra griega paraclito literalmente significa aquel que está invocado. ¿Qué tal si en este momento tú invocas al Espíritu Santo? Es por tanto nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro defensor, nuestro consolador. Jesús nos presenta al Espíritu Santo diciendo: el Padre os dará otro paraclito. Juan capítulo 14, versículo 16. Es el Espíritu de verdad, Juan 14, 17. Y es el Espíritu de vida, Romanos 8, versículos 1 al 4. ¿Y cómo alcanzamos el estado de un avivamiento personal o dentro de nuestras congregaciones? Segunda de Crónicas 7:14 nos dice, que hemos escuchado esta palabra muchas veces, pero medita en ella. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y aquí nos da una serie de cosas que debemos de poner en práctica. Y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, y los perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Mire lo que nos manda hacer el Señor: invocar, orar, buscar, convertir. Invocar, orar, buscar y convertir. Los secretos del avivamiento parecen reducirse en dos cosas principales: el arrepentimiento muy profundo, una forma de luchar en oración. Estas dos cosas han sido el secreto innumerado de avivamientos que han surgido en diferentes épocas y sigue siendo una actualidad. Primero hay que experimentar un arrepentimiento profundo, no solo lo obvio, sino también lo profundo. Según la palabra Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito afligido por el como quien se aflige por el primogénito. Acuérdate que la oración va con un sinónimo de lucha. Cuando estamos orando, estamos luchando batallas.
y estamos pidiendo avivamiento. Habla de tener el espíritu de oración, este texto bíblico. Habla de llorar, de clamar, de luchar, tener dolores de parto, como lo relata la Biblia en otros textos, en oración. Esto es un tipo de oración que ha sido siempre clave para los avivamientos verdaderos. Así que debemos de pedir urgentemente a Dios espíritu de oración. La iglesia vivirá grandes avivamientos solo si verdaderamente se desespera por el Señor, se rodea en momentos secretos de oración, pidiendo arrepentimiento. Que Dios nos ayude a alcanzar el avivamiento para vivir una vida cristiana plena y viva. Vamos a orar que el Señor vuelva y encienda ese fuego, esa pasión, para causar avivamiento en nuestro centro de colegio, en nuestro centro de trabajo, en nuestras congregaciones, en las calles, en los supermercados, donde quiera que un hijo, una hija de Dios se encuentre en este momento. Tú que me estás escuchando, que tú seas el provocador de avivamiento, no solo en el lugar que estamos viendo, sino que en cada rincón de este planeta Tierra, porque somos provocadores de avivamiento. Somos la iglesia de este momento. Padre, una vez más me presento ante tu presencia orando por todo aquel oyente. Que seamos los provocadores de avivamiento hoy más que nunca. Que seamos nosotros tomando la iniciativa de buscarte a ti más, hoy más que nunca, porque te necesitamos hoy más que ayer, mucho más que ayer. La bendición de ayer ya pasó y hoy hay una nueva bendición. Que corramos a nuestras congregaciones para ser nutridos, para ser fortalecidos a través de tu palabra y salir de la congregación a llevar tu palabra a todo aquel que la necesite. Que cuando estemos en nuestras congregaciones no esperemos que alguien nos diga levante la mano, adora. No, que seamos nosotros los primeros en adorar y levantar nuestras manos ante tu presencia. Gracias, Padre, porque tú pides arrepentimiento, lo cual causa un avivamiento. La necesidad de buscar de ti es hoy urgencia más que nunca. Gracias, Señor. Amén y amén. Todo aquel que no tiene una congregación, un lugar, casa de Dios, donde congregarse, te invitamos a las 2:30 a la Iglesia Cristo, mi Redentor Adonai, donde te esperamos con manos abiertas a tu familia y a tu vida. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Bendiciones.